Entonces, como les decía, vamos a trabajar en lo que son los ciclos, ¿no? Ciclos PL/SQL o bucles. Y para ustedes ya es conocido que un ciclo no es otra cosa que una estructura repetitiva, ¿de acuerdo? Habíamos visto las estructuras de control, o las condicionales, que son if then else. Y hay cosas que esas condicionales no pueden cubrir. Conteos, iteraciones, etcétera, lo que se puede cubrir con un ciclo. Entonces, ¿qué son los ciclos? Les decía, son estructuras de control repetitivas. Que permiten ejecutar un grupo de sentencias n veces, no podemos decir n veces o varias veces de forma iterativa. Esa es la definición general de cualquier tipo de ciclo. ¿Sí? De forma iterativa se ejecutan hasta que se cumpla una condición. Si hablamos, por ejemplo, de un while, mientras se cumpla la condición. ¿Sí? Muchas veces el mantenimiento de un proceso en la base de datos o de pronto la inserción de datos requiere que ciertas tareas se ejecuten varias veces. ¿De acuerdo? Por ejemplo, digamos, usted tiene que ir sacando reportes de los cuales tiene que ir realizando varias veces un proceso, se me ocurre. Usted quiere, por ejemplo, eh, hacer el cálculo del área de un terreno del método por triángulos. ¿Sí? Usted va a ingresar, por ejemplo, n triángulos y pone 8 triángulos. Saca las áreas de los triángulos y al final debe sumar un área final, que es un área total del terreno. Esas son estructuras repetitivas que usted debe realizarse, ¿de acuerdo? PLSQL nos facilita varios tipos de bucles, ¿no? O varios tipos de ciclos. ¿Cuáles son estos tipos de ciclos? Primero, los lazos loop. ¿Sí? Loop o lazos. El ciclo while y el contador automático for. Todos están enlazados directamente a lo que va a ser un lazo. ¿Sí? Básicamente lo que más se utiliza es el lazo, ¿de acuerdo? Loop es un lazo repetitivo cuya condición de finalización puede establecerse de varias formas. Utilizando la palabra exit, exit when, o incluso utilizando una condición if then else. Vamos a ver entonces la sintaxis de loop usando exit when. Es una sintaxis bastante simple, en donde yo tengo, por ejemplo, la palabra reservada loop, que indica el inicio del lazo. Ahí pondremos el grupo de sentencias ejecutables. Y cuando ya quiero que salga.
salga cuando se cumpla una condición o condiciones. Pudiera haber el caso en que haya otras sentencias también. Si es que fuera necesario. Y si no, pues el fin del lazo. ¿Cómo va a trabajar este lazo? Cuando ustedes lleguen a la sentencia ex-iduen, lo que se va a hacer es se evalúa la condición. Si es que la condición es cierta, finaliza el lazo. Y si la condición es falsa, se continúan, ¿sí?, las iteraciones. ¿Alguna pregunta, por favor? Vamos a ver un ejemplo bastante simple que de pronto ustedes lo van a utilizar, ¿no? Vamos ahora a trabajar con bloques anónimos, ¿no? Crear un bloque anónimo que inserte 500 registros en una tabla llamada ejemplo lazos. Ejemplo de lazo. Le puse 500, pude haberle puesto 1000, 2000, 50,000, 1,000,000 de registros, ¿sí? Cualquier número. ¿De acuerdo? Para eso lo primero voy a conectarme, ¿no? Voy a hacer todos los pasos aquí, por favor. Voy a conectarme como system. Y voy a crear un nuevo contenedor para esta práctica, ¿no? Lazos PL-SQL le voy a llamar. Lo voy a identificar con el mismo nombre, lazos PL-SQL. Y a otorgar los privilegios. Voy a desconectarme y ahora sí a comenzar. Lo primero que voy a crear es una tabla en donde voy a insertar los 500 registros. Table, ejemplo lazos. Voy a poner aquí el primerito, el valor del contador. En cuanto esté el contador, voy a hacer un tipo number. No hace falta que sea clave primaria porque vamos a hacer otra aplicación también. Y un mensaje, no un texto. De tipo varchar de 20. En ese mensaje únicamente voy a mandar algo que diga, por ejemplo, valor actual del contador. Y bien, empezamos. Recuerden lo que me pide un bloque anónimo. El bloque anónimo tiene 3 partes, de las cuales la sección declare es opcional. Vamos a ver si necesitamos declarar variables. La sección begin, la sección end y si hiciera falta una sección de excepciones. No vamos a hacer un procedimiento, sino un bloque anónimo. Luego vamos a ver si le cambiamos a procedimiento. Bien. Lo primero que debo hacer es declarar un contador. Voy a poner una variable k, tipo integer, que va a ser mi contador. Es un contador simple. Me dice que ingrese 500 filas o 500 registros de una tabla. Por tanto, inicializo el contador k en 1.
Y aquí sí voy a empezar el lazo. Loop, que significa inicio de lazo. Y la sentencia ejecutable o la sentencia DML o SQL que quiero que se ejecute n veces. ¿Sí? Que es una sentencia insert. Insertar en ejemplo lazos. En donde dice contador, voy a mandar el valor de la variable k, que es la que va a ir incrementándose. Y en donde dice mensaje o texto, voy a enviar el valor actual de k. ¿Sí? Únicamente para verificar. Bien. Esto se va a realizar iterativamente. K es igual a 1. Para la primera iteración, me va a salir aquí 1, el valor actual del contador. ¿Sí? Valor actual del contador. Lo que debo hacer, como todo contador, reasignar la variable. K es igual a K más 1. Reasigno la variable. ¿De acuerdo? Y acá voy a decir salga cuando el valor de K sea igual a 500. Y le voy a hacer commit. Aquí una pregunta. Fíjense en lo que voy a hacer en este momento y me dicen, por favor, qué opinan de este código. Hago el commit dentro del lazo o fuera del lazo. ¿Y por qué? ¿Por qué adentro? ¿Por qué afuera? ¿O qué voy a ganar haciéndolo adentro y qué voy a ganar haciéndolo el commit afuera del lazo? Exactamente, muchas gracias. ¿Y qué es lo mejor en este caso? Hacerlo afuera. Porque imagínense lo que le voy a hacer trabajar al SGBD. Inserta, commit. Inserta, commit. Voy a hacer commit 500 veces. ¿De acuerdo? En cambio, una vez que se inserta y estoy seguro de mis datos, ahí sí se hace commit. Afuera del lazo. ¿De acuerdo? Y por favor, hagamos la práctica. Vamos creando el usuario, creando la tabla y generando el bloque anónimo para que se ejecute ese lazo, por favor.
Bien. Voy a compartir la pantalla de la ejecución, por favor. Aquí está ya creada la tabla, creado el usuario. Dentro del usuario igual está ejecutado el bloque anónimo. ¿Cómo sé que se ejecutó el bloque anónimo? Haciendo un select. Select asterisco from ejemplo lazos. Fíjense, por favor, 499 filas. No se insertaron 500. ¿Cuál era el error? La condición. Vamos a ver. En la condición estoy diciendo salga cuando sea igual a 500. Fíjese, por favor, haciendo una prueba de escritorio de esto. Cuando sea 1, pasa. ¿Valida si es que es igual a 500? No. Sigue al 2. Cuando sea 499, pasa. ¿Es igual a 500? No. Viene por acá. 499 le suma 1, le hace 500. Salga cuando sea igual a 500, pero el 500 ya no imprime. Entonces la condición deberá ser cuando sea mayor a 500. O cuando sea igual a 501. ¿De acuerdo? Voy a borrar la tabla. De paso aquí ya no le voy a hacer un delete from, sino voy a enseñarle la sentencia truncate. ¿Sí? De paso, ya que estamos en esto. Si yo hago un delete from ejemplo lazo, y no pongo una condición, un where, no estoy poniendo un where, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se borran todas las filas. ¿Sí? Pero ese borrado todavía no está permanente en la base de datos. Al hacer commit, se hace permanente. ¿De acuerdo? Ya hemos hecho eso, entonces yo puedo hacer un delete from. ¿Qué pasa si utilizo la sentencia truncate? Truncate, nombre de la tabla. La sentencia truncate. Inge, no está compartiendo el TXT, perdón. Gracias. Les decía, si yo hago un delete from ejemplo lazo, se va a borrar todas las filas, pero me deja la puerta abierta para que yo haga un rollback. ¿Sí? Al hacer commit se hace permanente. En cambio, la sentencia truncate es igual a un delete from más un commit. Es decir, tiene un commit automático. Si usted hace truncate, ejemplo lazo, ya no es que voy a poder hacer rollback, ya no. Ya usted hizo el delete from y de paso le hizo el commit. ¿De acuerdo? Entonces, usted tiene las dos opciones, ¿no? Hacer un delete from ejemplo lazo y luego commit, cuando ya esté seguro. O si está seguro, simplemente hace un truncate. ¿De acuerdo? Voy a hacer en mi caso un truncate. A truncar la tabla para que se borre esto, ¿no? Truncate. Ejemplo lazo. Ejemplo lazo. Sí. Bien, truncate table, ejemplo lazo, ¿ya? El truncate, entonces, como lo acaban de ver, truncate table, ¿no? Lo que hace es el borrado de todas las filas y ya le hizo commit. ¿Alguna pregunta? Veamos si es cierto. Si yo hago un select asterisco from ejemplo lazos,
y está vacía. Si le hago un rollback, va a seguir vacía. Porque ya se hizo en el truncate un delete más un commit. ¿Sí? Como lo pueden ver ahí. Ahora sí voy a ejecutar otra vez para que se guarden los 500 registros. Procedimiento PL/SQL ejecutado. Ya tenemos las 500 filas. ¿Alguna pregunta, por favor? Pero ahora yo tengo una pregunta. Perdón. Una pregunta. ¿Qué pasa si es que yo la ejecuto nuevamente? ¿Empieza otra vez desde el 501 o se va desde el 1? Se va a ir desde el 1, obviamente, que es lo que tengo programado. ¿Sí? Ya, obviamente ya tengo 1000 filas, pero tengo 2 veces empezado desde el 1. ¿Qué pasa si es que le hacía que sea clave primaria el contador? Ya tenía un problema. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer ahora es que mi procedimiento empiece desde el último valor en el que está la tabla. Por ejemplo, 501. ¿Sí? Modificar el bloque anterior. Para que se continúe desde el último valor del contador. ¿Bien? ¿Cómo haríamos ese bloque, por favor? Voy a truncar la tabla de nuevo, ¿no? Bien, ¿cómo haríamos ese bloque? Voy a truncar la tabla. Ejemplo, lazos. Y le voy a ejecutar, por ejemplo. Le asterisco from ejemplo lazos. Ya tengo 500. Quiero que ahora empiece desde el último valor en el que está. ¿Cómo sería? Para que me empiece 501, etcétera. O le hago como un procedimiento. Tal vez capturando el último valor del contador y igualándole acá. Exactamente, gracias. ¿Cuál es la idea? Voy a hacerlo como un procedimiento más bien. Digamos que yo pongo esto. Execute procedure Dije, no se llenar muestra la registros. pantalla. Le pongo ejecute llenar registros. Y solamente voy a mandar cuántos registros quiero llenar. Se me ocurre. 300. ¿Qué es lo que debe hacer este procedimiento? Si es que hay 0 registros, empezar desde el 1. Si es que hay 20 registros, empezar desde el 21 hasta el 320. Si es que hay 200 registros, empezar desde el 201 hasta el 501. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos por favor este procedimiento. Si me entendieron, por favor, lo que hay que hacer.
¿Alguna pregunta? Ahorita, por ejemplo, en la tabla, ejemplo lazos, yo tengo 500 registros. Si pongo execute llenar 300, debe empezar desde 501 y llegar al 800. ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos? Crear o reemplazar procedimiento, llenar registros. Y lo que voy a mandar es una variable k de tipo int. Voy a mandar un enter. ¿Sí? Begin. Por ejemplo, fíjese en este caso, aquí usted tiene que utilizar un procedimiento. No va a decir, bueno, voy a hacerlo con un trigger. No, pues, ¿a qué temporiza el trigger? Porque lo que va a hacer es una acción aislada a una acción de ML. Cuando usted va a hacer una acción ligada a una acción de ML, insert, update o delete, ahí sí utilice triggers. Pero en este momento usted va a hacer un bloque aparte que va a ser simplemente una acción aislada. Entonces, no tengo para qué ligarle un trigger. No hay sentido agregarle un trigger. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo primero que haríamos aquí, por favor? Para que continúen los 300 desde los 500 que ya tengo. Que pudieran ser 400, 300, 1 o 0. ¿Qué es lo primero que harían ustedes, por favor? Aquí está la tabla. 500 pueden estar 496, 493. Lo primero es averiguar en qué valor se encuentra el contador en este momento. ¿Sí? Este K no me gusta, voy a poner el count. Entonces voy a poner aquí. Seleccione el valor de el contador que se llama contador. Contador. Into una variable actual. Desde el ejemplo lazo. Bien. Analicen eso, por favor. Seleccione el valor del contador desde ejemplo lazo. Y aquí me van a venir todos estos valores hasta el 500. ¿Cómo cojo el último valor? Que me dice señorita Carla Villamarín. ¿Cómo cogeríamos el último valor del contador? Teniendo en cuenta, Perdón, teniendo en o cuenta sea, que debe ser el valor más alto, digan. haríamos una selección del valor K con max, utilizando la función max. Perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Seleccione el valor más alto, sería el max del contador. ¿Sí? Y entonces una variable actual. Ahí ya no me van a venir todos. Me va a venir solamente el valor más alto. ¿Sí? Fíjense ya cómo utilizamos funciones de grupo. El valor más alto es 500. Con ese voy a trabajar. ¿De acuerdo? De ejemplo lazo. Ahora sí, lo que decía, este contador puedo inicializarlo. De hecho, lo inicializaría en el valor de actual. ¿Sí? Ya sé que voy a comenzar en 500. Pero ojo, si es que empiezo ahí, me va a comenzar en 500. Debería ponerle en actual más 1. Para que empiece desde actual más 1. ¿Sí? Aquí voy a declarar actual. De tipo integer también. ¿Sí? Y aquí sí ya puedo empezar con el lazo.
loop, insert into, ejemplo lazos, los siguientes valores. En el contador, va a ir el valor de cont, ¿sí? Que es actual más 1. Y en el texto va a ir el valor de valor actual del contador. Lo mismo que le estamos poniendo, ¿no? Voy a cambiar un poquito. Valor de cont. Para comprobar nada más. ¿Sí? Luego, ¿qué hago? Reasignar el contador. Cont. Tome el valor de cont más 1. ¿Sí? ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a terminar el lazo? Ahora mismo nunca, exactamente, pero debemos ponerle en el exit when para que termine ¿cuándo? ¿Termine cuándo? Usted estaba mandando aquí un contador. ¿Cuándo terminará? La variable contador aquí ya fue reasignada. Aquí estamos mandando 300, ¿no es cierto? Lo que tendríamos es como que estuviéramos mandando aquí 300. ¿Sí? Aquí actual es igual otra variable. Utilizaríamos otra variable. Sí. ¿Acá? Sí, claro. Sí, claro. Aquí le puse esta variable con el mismo nombre y ahora voy a cambiar eso. Aquí voy a ponerle de pronto contador de tipo integer. Es que esta variable más voy a ponerle número más bien, ¿no? Número. ¿Sí? Es por el nombre de la variable que hay la confusión. Número es igual a 300, ¿ya? Aquí se dice actual. Seleccione el más de contador. Into actual, correcto. El contador. Ahora sí. Esto vale 300. Esta variable cont será actual más 1. ¿De acuerdo? Ahora sí. ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo será el tope? Hagamos una prueba de escritorio, por ejemplo. Estamos en 500, ¿no? Exacto. 500 es el valor actual. El número es 300. ¿Sí? Actual más número será 800. Aquí yo puedo utilizar otra variable más que le puedo llamar límite, que de hecho la voy a utilizar. Voy a poner aquí límite. Tipo integer. Aquí puedo decir, por ejemplo, límite va a ser igual al número que estaba aquí más actual. ¿De acuerdo? Al número, que sería 300, más actual. ¿Sí? Esto va a ir acá, esto va a ir acá.
límite será igual a actual que ya sacamos, más el número que tengo aquí será 800. Ahora sí, salga cuando el contador sea mayor que el límite. ¿De acuerdo? Fin de lazo. Y hacemos un commit. Verifiquen, por favor. No toca declarar ahí el con también. Está declarado número, límite y el contador. Tipo integer. Gracias. Ahora sí verifiquen, por favor, si falta algo más. Inicie el lazo. Inicia la inserción. El contador que estaba en 501 se sube a 1 y salga cuando el contador sea mayor que el límite. El límite será los 300 más los 500 de actual, 800. Vamos a probarlo. La tabla es de ejemplo lazos. Y tenemos el procedimiento creado. Y voy a ejecutarlo, ¿no? Ejecute, llenar registros. Voy a mandar tal como en mi ejemplo 300. Veamos qué pasa en la tabla. Correcto, tenemos 800. Voy a ejecutarlo nuevamente, pero ahora voy a mandar 50. Correcto, está funcionando perfectamente. ¿Alguna pregunta, por favor? Fíjese cómo usted ya utiliza bloques anónimos, utiliza procedimientos, utiliza cursores implícitos con la sentencia into, hemos utilizado funciones de grupo y lazos loop. Pero les decía, loop no solamente puede funcionar con exiduen, sino también con la sentencia if. Podemos ya ejecutar, por favor, podemos ya cambiar. Bien, vamos a continuar entonces. Sintaxis de loop usando if-then. Bien, asimismo empezamos con la palabra reservada loop, que es cuando inicia el lazo, y tenemos un grupo de sentencias, ¿no?
grupo de instrucciones o conjunto de instrucciones, que es lo que usted va a hacer, lo que quiere que sea repetitivo. ¿Sí? Podemos poner aquí un mensaje. Inicia el lazo. Estas son las sentencias que serán iterativas. Y aquí ya no voy a poner exit when, sino un if. Si se cumple una condición o condiciones, entonces salga. Exit. Fin del if. ¿Sí? Como en el caso anterior, puede haber otras sentencias que de pronto sea un commit o alguna cosa que usted quiera poner. Y fin de lazo. Como ven, es prácticamente lo mismo. Antes poníamos exit when y la condición. Ahora ponemos if, la condición, si se cumple, entonces salga. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Crear un procedure. E inserten n registros en la tabla ejemplo lazos. Usando loop con if then. En otras palabras, modificar el procedimiento anterior para que se utilice if then. Hagámoslo, por favor. Tenemos 5 minutos para hacer ese ejercicio.
Y vamos a resolver este procedimiento. Voy a llamarle llenar registros 1. Porque realmente va a ser lo mismo que el otro procedimiento, solamente va a tener una estructura diferente internamente, ¿no? Hasta aquí va a ser prácticamente lo mismo, ¿sí? En dónde va a cambiar es en la condición, en donde usted ya va a decir, cuando ya reasigne el valor del contador, ya no va a decir directo exit when, sino aquí va a decir if, y la variable contador es mayor que el límite, entonces salga. ¿Sí? Fin del if. Es únicamente una forma diferente de poner la condición. ¿Sí? Fin del lazo y con. Es prácticamente el mismo procedimiento. Ustedes saben que un while, en lo único que difiere de un do while es en la condición. Acá es idéntico. Un if then lo que cambia es la estructura nada más. En comparación con un exit when. Probemos por favor. Voy a ejecutarlo. Execute. Llenar registros 1. Y lo que voy a enviar es un valor de 70 registros más. De acuerdo, teníamos 850, debería quedarse en 920. ¿Sí? Le asterisco from, ejemplo lazos, 920. Está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? No hay mayor variación. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, vamos a trabajar entonces en este momento con lo que es el ciclo while. Bien, sabemos que el ciclo while, cuando usted trabaja con un ciclo while, las sentencias se ejecutan si y solo si la condición que se evalúa es verdadera. En caso contrario, el bucle se termina. Por tanto, hasta sintácticamente primero pondré while y la condición. Sabemos que en while puede no ejecutarse nunca el ciclo. En cambio, cuando usted tiene solamente un loop, debe al menos ejecutarse una vez hasta llegar a la condición. El while nos facilita en cambio que el ciclo tal vez nunca entre al ciclo si es que no se cumple la condición. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, las sentencias del bucle while se ejecutan si y solo si la condición se evalúa como verdadera. Es el principio básico de while. Se ejecutarán solamente si la condición se evalúa como verdadera. Caso contrario, while se termina, ¿no? Incluso puede darse que el ciclo se ejecute 0 veces. Es decir, no se ejecute. Si es que la condición desde el principio no se evalúa como verdadera.
O puede meterse a un ciclo infinito, depende de cómo usted programe la condición, ¿no? Sí. Después de que se termine el ciclo while, el control de sentencias se asigna a la siguiente sentencia ejecutable. El bloque PLSQL, ¿no? Es decir, cuando ya se termine el ciclo while, si es que hay otras sentencias, pasará el control a esas sentencias. Sintaxis de while. Primero debemos tener una variable inicializada en while, ¿no? Que puede ser para un contador. Y ahí siempre empieza while y una condición. Mientras se cumpla la condición, ingresa un lazo loop. Ejecuta un grupo de sentencias. Y finaliza el lazo. Y obviamente aquí habrá otras sentencias ejecutables, ¿no? Que puede ser un commit, puede ser asignaciones matemáticas, cualquier cosa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, crear un bloque anónimo. Vamos a hacer lo mismo que antes, ¿no? Que permita insertar 500 registros en la tabla de ejemplo lazos. Únicamente para ver la sintaxis. Utilizando while. Como es un bloque anónimo, tengo la sección declare, begin y end. ¿Sí? Voy a declarar un contador, una variable k de tipo integer, la misma que la voy a inicializar en 1. Y aquí voy a seguir únicamente la sentencia. Ya está la variable inicializada. La sintaxis me dice, mientras se cumpla una condición. Entonces voy a decir aquí, mientras k sea menor que 500, porque voy a ingresar 500 registros. Si es que fuera a ingresar n, mandaría n como parámetro y dijera mientras k sea menor que n. ¿Sí? Ingrese al lazo. ¿Sí? Y en el lazo voy a hacer la inserción. Insert into, ejemplo lazos, en la variable contador, mande el valor de k. Y en el texto cualesquiera, ¿no? Valor de k voy a poner. ¿Sí? Reasigno obviamente el contador.
es igual a K más 1. Sigo así mismo, por favor, la sintaxis. Fin de lazo. Y si hubiera otras sentencias, que sí las hay, que es la sentencia commit. ¿De acuerdo? Y fíjense, hemos utilizado ya prácticamente las 3 variaciones de loop, con while, con exit when y con if then, para hacer el mismo programa. Voy a primero a vaciar la tabla para poder ejecutar esto. Un cake table. Ejemplo lazos. Y ahí sí a ejecutar. Ejecutemos, por favor. No se acostumbren también a hacer truncate, ¿no? Porque hacen el truncate y luego dicen de gana borré. Quiero hacer un rollback, ya no puedo. Si es que están seguros, hacen truncate table. Y si no, hacen delete from con el commit cuando estén seguros. Ejecuto el procedimiento. Veamos, select asterisco from. Ejemplo lazos. A la condición nuevamente. La condición debería ser cuando sea igual a 500, no cuando sea menor, porque se evalúa antes. O mejor, menor a 501. O menor o igual a 500. ¿Sí? Cualquiera de las 3 condiciones es válida, ¿no? Si ustedes le ponen mientras no sea mayor a 500, o sea menor a 501, o sea menor o igual a 500. Eso ya es programación básica, ¿no? Exacto, yo lo he hecho con menor o igual a 500 y tenemos la respuesta sin ningún problema. Preguntas, por favor. Bien. Ejercicio. Crear un procedimiento. Procedure. Que reciba un número y devuelva el factorial de ese número. Bien. Vamos a resolver, por favor. Cuando yo haga esto, execute factorial
y mando, por ejemplo, el número 4, debería llenarse una tablita llamada factoriales. Que tenga el número y su respectivo factorial. Aquí se pondrá el número 4 y el factorial de 4, que es 24. ¿Sí? Vamos a ponerle el número y su factorial. Deben enviarse a una tabla llamada factoriales. ¿De acuerdo? Siguiente ejercicio que van a resolver. ¿Alguna pregunta, por favor? Esto es programación y tienen las herramientas para hacerlo. ¿Sí? Siguiente ejercicio. Asimismo, crear un store procedure. Que reciba dos números ahora, ¿no? Que reciba dos números. Y devuelva una tabla los dos números y el resultado de elevar el primer número al segundo número. Ojo, esto ya hay una función que hace esto, que es la función power, pero no quiero que utilicen la función power, sino quiero que le hagan utilizando cualquiera de los ciclos. ¿Sí? El loop con exit when o el while, cualquier ciclo. Es decir, la ejecución debería ser así, por ejemplo, ¿no? Execute potencia. ¿Sí? Envío, por ejemplo, el número 6 y el número 2, que serán la base y el exponente. El resultado debe enviarse a una tabla llamada potencias. La base, el exponente y el resultado. ¿Sí? Por ejemplo, sería 6 elevado a la 2, el resultado 36. ¿Está claro, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, por favor? Bien, ese es el producto acreditable del día de hoy. Les voy a poner para que lo puedan ingresar hasta la 1 de la tarde. ¿Les parece bien? ¿O quieren todo el día para hacer eso? Hasta la noche, que por favor. Bien, les voy a dejar entonces hasta las... Bueno, hasta el día de mañana para que lo puedan hacer. ¿De acuerdo? El día de mañana vemos lo que es el ciclo for y otras aplicaciones que podemos verlos ya en base de datos de los ciclos. ¿De acuerdo? Sí, Inge, muchas gracias. Gracias, Inge. Ok, voy a proceder en este momento entonces a tomarle la asistencia. Día 19. Los señores Acosta Lenín, Presente. Aguas Cristian, Presente, Inge. Albán Damián, Presente, Inge. García Guillermo, Presente, ingeniero. Barrera Kevin,